Bien, hermanos, buenos días. Capítulo 13 de la santificación. Confesión de Fe de Londres de 1689. Ya vimos la adopción, la justificación y hoy veremos la santificación. También dijimos que eso de ser regenerados, ser adoptados, ser justificados, no se da en un orden muy cronológico, sino que simplemente se mencionan para distinguir una de otra. Lo primero es que somos justificados por Dios. ¿Qué es ser justificado? Bueno, declararte inocente y declararte santo, darte tu Espíritu Santo y a partir de ahí ayudarte en la santificación hasta el día del fin. Todo eso en un solo paquete. Bien, algunas luchas que yo tenía antes sobre el tema de la santificación era de que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces yo estaba frito porque todavía pecaba y todavía peco, consciente o inconscientemente. Entonces estaba yo fuera. Sin santidad nadie verá a Dios. Ya expliqué esto, que la santidad que va a ser calificada en el día del juicio no es la tuya, por más santo que seas, sino la santidad de Cristo ganada en la cruz, la cual te es imputada. Bueno, y luego cuando yo tenía mis luchas, y las tengo, preguntaba yo, ¿qué versículo? Y me ponían un versículo muy duro, que tú ya estás muerto al pecado. Y me decían, ¿y cómo está un muerto? Pues un muerto no come, ¿no? Un muerto no fuma, un muerto no se alcoholiza, un muerto no desea cosas que desea su carne. Entonces, ¿estoy muerto o no estoy muerto? ¿Por qué todavía como? Y me gusta comer lo que me hace daño: chocolates, fresa, hamburguesas, licuados. Eso me gusta. Ni siquiera verduras como los que se quieren santificar. Entonces, ¿o estoy muerto o no estoy muerto? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Bueno, era un tema de la justificación. Hermanos, cuando Dios te declara justificado por su justicia dada en la cruz, te declara santo, que es apartado para Él, apartado del mundo, no llamado, elegido, eclectos, no clectos. Te llama y te aparta y te hace santo. ¿De acuerdo ahí? Esa santificación se llama santificación posicional, o sea que adquieres una posición ante Dios, santificación posicional. Y luego viene la otra parte de la santificación, que es la santificación gradual, la que se va dando en toda tu vida, perfeccionándose hasta el día que mueres. Entonces, una vez aclarado esto, la santificación posicional y la santificación gradual. Hay quienes no creen en la santificación inicial. Ellos piensan que empezamos con una santificación de cero. Simplemente somos justificados, ya nombrados como santos, pero empezamos en cero. No empezamos en cero, porque tú ya tienes la santificación inicial o posicional, que es, ¿cuál es esa? Es que quieres ahora hacer el bien que Cristo hizo. El que puedas es otra cosa, ya lo veremos. Pero ya no estás igual que el resto del mundo. Hay en ti algo que está en descontento ahora con su pecado. Y entonces, a partir de ahí se va a establecer una guerra sin cuartel contra el pecado y contra la mortificación de tu carne.
hacer morir tu carne. Entonces no empiezas en cero. Tienes la justificación posicional, que ahora estás inquieto por ver qué dice o qué quiere el Señor. Y vas a empezar a luchar en la santificación progresiva, la cual termina hasta el día de tu vida. Santificación inicial o posicional y la santificación progresiva. Ahora entiendo lo del muerto. Estás muerto al pecado, pero ahora estás más vivo que nunca. Y ahora vas a ser más atacado en tu carne, en los deseos de tu carne, y se inicia una guerra espiritual en ti que no tiene fin. Algunos pensamientos que encontré sobre la santificación. Vean algunos. Cuando uno se cree premio Nobel de la santidad, deberá recordar sus miserias. ¿Correcto? Cuando alguien se cree ya premio Nobel de santidad, debe recordar lo miserable que es, porque también aún así desea el pecado. ¿Cómo ser santo? Es muy sencillo, hermana. Basta amar al santo de los santos para llegar a ser santo. O sea, amar como Cristo le dijo a nuestro hermano Pedro: ¿me amas? ¿Me ágape? Basta amar al santo de los santos para llegar a ser santo. El verdadero ideal de un cristiano no debe ser anhelar ser feliz. El verdadero ideal de un cristiano es llegar a ser santo. ¿Ven alguna diferencia? Claro. No es que, ay, hermano, yo vengo 5 años a la iglesia y no soy feliz. ¿Y aquí quién está buscando ser feliz? Aquí estamos buscando ser santos, o sea, parecernos a Él. ¿Y cómo es Él? Bueno, pues ven las escrituras cómo es Él. El secreto de la santidad es no cansarnos nunca de estar empezando siempre. Porque, hermano, lindo fuera que tú te conviertes hoy y al otro día amaneces, te quitas las cobijas sin ningún deseo de pecar. Ah, qué bonito. No deseo ni anhelo pecar, pero no es así. No te canses de empezar siempre. Ser santo es una lucha diaria. Entonces, el verdadero ideal de un cristiano no debe ser el de ser feliz, sino el de ser santo. O sea, parecerse a Él. Ando buscando la felicidad. No, no es aquí. Aquí se encuentra la santidad, que no es la felicidad. Que la santidad te lleva a un estatus de gozo es otra cosa, porque el gozo en el cristiano es otra cosa. Un santo es un pecador, fíjense, un santo es un pecador que tiene el corazón quebrantado por el arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo, hermano, vamos a estar quebrantados por arrepentirnos? Siempre, porque siempre pecas, pero sufres por tu pecado y te arrepientes. Por eso no compren ese llamado evangelio feliz, de que solo son risas, canciones seculares, club alegre, motivacional, risas. El propósito de una iglesia es hacer feliz a la gente, porque afuera son infelices. Entonces, que vengan acá a divertirse, a cantar, a jugar, a reír, a ver payasos, en fin, todo lo que es para que descansen y sean felices. Este no es el lugar para ser feliz. Este es el lugar para ser santo y parecerse a Él cada día.
Cuando el Señor Jesús aborda las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, que es un sermón muy largo, no solamente son las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, la pregunta: ¿quiénes son los que lloran? Yo he visto asesinos llorar, yo he visto narcotraficantes llorar cuando los agarran. Entonces, ¿de ellos será el cielo? No, son aquellos que lloran por su pecado todos los días, porque quieren no ser felices, quieren ser santos, parecerse a Él, sufrir como Él. No pida sufrimiento, usted ya sabe que ese solo llega. Un santo es un pecador que tiene el corazón quebrantado por el arrepentimiento. Y hay en el mundo, en esta vida, con eso termino antes de empezar, en el mundo y en esta vida solo hay una desgracia. ¿Cuál creen que es? No ser santo. Véanlo desde la perspectiva de la eternidad. Lo único más desgraciado que le puede pasar a alguien que nació este mundo es que al final de que termine este mundo no sea santo, o sea, justificado por Cristo. Esa es la mayor desgracia. Aunque tu hijo sea un hombre de éxito, con dinero, que logró todo lo que deseó, que por su capacidad tiene todo lo que tiene, si no es santo, es un desgraciado. No tiene gracia de Dios. Así que comencemos capítulo 13 de la santificación. Ya hablamos de la posicional y la progresiva. Capítulo 13 de la santificación, punto 1, dice así: que el Señor nos ayude. Aquellos que están unidos a Cristo, los cristianos, son llamados eficazmente. Ya hablamos del llamado eficaz. Muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son cletos y pocos son ecletos, llamados eficazmente. Y eso se verá en el trigo y la cizaña. Pero al mismo tiempo de ser llamados y justificados, son regenerados. ¿Qué es esto? Nacen de nuevo. ¿Qué es esto? Nueva criatura. Y solamente el que ha nacido de nuevo lo sabe. Que ahora ama a aquel del cual el mundo se burla, a Cristo. O si no se burla, respeta a Cristo, pero no es Dios, pero lo respeta. Usted sabe que ha nacido de nuevo porque no solo respeta, sino ama al santo. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eclectos y regenerados. Es necesario nacer de nuevo, nueva naturaleza. Y esa santidad es, junto a la regeneración viene la santidad posicional, que ahora quieres hacer lo bueno, aunque va a estar dura la lucha. Regenerados, ahí tiene una coma. Teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, os daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Nueva criatura, quiere hacer lo que Dios dice, pero la carne es débil. Y un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu y una nueva criatura creados en ellos, ¿en virtud de qué? ¿O gracias a qué? A la muerte y la resurrección de Cristo. Gracias a esos dos eventos, muerte y resurrección, podemos tener un nuevo corazón que anhela estar con su Señor. Bueno,
Seguimos. Son más aún santificados de un modo real y personal. Da la impresión que hay dos grupos de cristianos en los cuales unos Dios los santifica de manera real y total y a otros no tanto, ¿verdad? ¿No les parece así la expresión? Aparentemente, ¿no? Entonces yo soy el único que no entendía así. No, miren hermanos, les explico. Dice, son aún más santificados. ¿Por qué? Por lo mismo, ya tienen una santificación posicional que el mundo no tiene, ¿de acuerdo? Tienen una santificación posicional y esos que tienen una santificación posicional van a ser santificados de manera real y personal por el Espíritu Santo. Ahora ya se entiende, ¿no? Real y personal. Punto 2. Mediante la misma virtud, muerte de Cristo. Mediante la misma virtud, ¿cuáles son los medios que el Espíritu Santo va a usar para la santificación progresiva? La palabra de Dios. Y necesita algo el creyente que debe tener para entender la palabra de Dios, no solo intelectualmente, sino creerla y amarla. Es el Espíritu Santo, las promesas, las arras. Y entonces la palabra que tú oyes la crees, no solo la crees intelectualmente, la amas y la deseas, como el oro más puro, como la miel más dulce. ¿De acuerdo? Entonces, por esa misma virtud de la muerte de Cristo, usa los medios. ¿Cuáles son los medios? La palabra. Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿De acuerdo? Hay otro versículo que dice: more en ustedes la palabra de Dios en abundancia, no escasamente. Apenas estaba yo leyendo una de las estrategias que tiene Satanás para que la gente deje de leer. Es distracción. Distraer a la gente aún en cosas loables, aún en cosas que parecen benefactoras y benéficas. La idea es distraer para que la gente en ellos no more en abundancia la palabra de Dios. La última estrategia de Satanás: distracción de todo tipo, hasta loables. Hermano, yo no tengo tiempo de leer la palabra, todo el tiempo me lo paso en el ministerio de la cárcel, en el ministerio de los hospitales, y voy a repartir pan. Para la palabra no tengo tiempo. A mí me gusta hacer lo que Cristo hizo y ahí estoy con los pobres. Cuidado, estás menospreciando lo que Cristo dice, que more en ustedes la palabra de Dios porque solamente así se transforma y se santifica de manera progresiva. Por eso insistimos tanto en la palabra, no por un orgullo intelectual o para que tengamos un nivel de conocimiento teológico, no, sino porque queremos santificarnos, parecernos a Él. Bueno, y obviamente el Espíritu que mora en nosotros hace que entendamos no solo intelectualmente la palabra, sino que la amemos. Seguimos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. O sea, antes de conocer a Cristo, el dominio del pecado nos tenía a su merced. Ahora que ya somos justificados y que tenemos la justificación inicial, usted se levanta después de decirle sí a Cristo y saber que Él vive y hay una metanoia en usted. Entonces usted avienta las cobijas al otro día y grita: soy libre, ya no deseo pecar. ¿Cómo? Ya no deseo pecar. A ver, repítalo. No, sí deseo pecar todavía. 10 veces repítalo. No, sí deseo, pero no quiero. La carne desea, pero usted, como ya ha sido comprado, no quiere. Y empieza la
guerra que no tiene cuartel o no debe tener cuartel. Es que mire, hermano, yo ya estoy cansado, son 25 años de cristianismo, quiero retirarme 3 años, ya, o sea, ya. No, hermano, en esto no hay cuartel, no hay descanso. No me imagino de 70 años yo qué otra cosa voy a hacer si no es predicar la palabra. Voy a armar rompecabezas, hermano, ¿o qué le destinan a los viejitos que ya no? Predicar la palabra donde sea, donde estés. Claro, mientras te funcione esto, porque pues si ya no te funciona esto, sería bueno que te apartaran. Si no vas a acabar regando lo que predicaste. Bueno, no quiero ponerme dramático, vamos a seguir. Dice, entonces, el dominio del cuerpo del pecado es destruido en un sentido, sí. ¿Saben qué, hermanos? Hay pecado en nosotros, pero ya no reina. Ya no es nuestro amo el pecado. ¿Sí? Romanos 6:14 dice claramente: el pecado no se enseñoreará sobre vosotros. Sí hay pecado y hay deseos de pecar, pero ya no es tu Señor. Tu Señor es Jesucristo. No se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo si fuera por la ley, estaríamos fritos. Entonces, se entiende que cuando está diciendo el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, es decir, que ya no quieres pecar, no, pero ya no es tu Señor. Se rompió ese yugo. Y entonces Cristo te hizo libre. ¿Y qué es la libertad, hermano? La libertad es, tienen la libertad ¿de qué? De no pecar. ¿Están de acuerdo? Cuando Cristo te hizo libre, tienes la libertad de no pecar. Pero como eres libre, también tienes la libertad de pecar. Ya hablo de pecados conscientes, inconscientemente. Esa es la verdadera libertad que te hizo libre de poder muchas ocasiones no pecar, al menos conscientemente. Al menos conscientemente. Puedes decidir si pecas o no pecas. Antes no. Eras esclavo. A veces decidías no hacer algunas cosas, pero eras esclavo. No reine. Que no se enseñoree en usted, que no sea lo que lo identifique a usted el pecado. Que peca a veces, bueno, no sé, ni me interesa. Yo tengo que luchar por no pecar, aunque sí me interesa. Sí me interesa que las ovejas no pequen, pues, y ayudarlas, ¿no? ¿Libres de qué? Libres de poder no pecar. Entonces, hermano, miren, santificación, ¿de acuerdo? Posicional y progresiva. La diferencia entre el pecado que sobrevive y el que reina es que en el cristiano hay angustia por el pecado que sobrevive. Lo explico. Ahora eres santo, pero hay una parte en ti que desea pecar. ¿Están de acuerdo en eso? Que aunque ya sean santos, hay una parte de usted que desea pecar. Esa es la diferencia entre el pecado que sobrevive y antes de ser santificado que reinaba. Era tu amo. Y por eso, hermano, el cristiano verdadero tiene angustia cuando peca. Hasta que confiesa su pecado, se arrepiente, se aparta, el gozo de la salvación vuelve. ¿Por qué? Porque somos santos. Porque somos santos. Por eso nos preguntan. Hay filósofos como Immanuel Kant, Sigmund Freud, doctor Nietzsche, que había y descubrieron que el hombre sufre
porque se siente culpable. Primero, Sigmund Freud dice que el hombre sufre siempre porque estuvo enamorado de su mamá. ¿Está bien? Complejo de Edipo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el hombre sea feliz? Desculpabilizarlo para que no sufra. Y él propone que Dios ha muerto, Nietzsche. Y si no ha muerto hay que matarlo. O sea, si Dios nunca existió, de todos modos el concepto de Dios hizo daño al ser humano porque le generó culpa y por eso es infeliz. Por lo tanto hay que desculpabilizar al hombre. Y si alguien es homosexual, no le diga homosexual, dígale elección múltiple, porque el sexo es el género es una construcción social, no es un tema biológico, teoría queer. Ya no digo más porque luego censuran el video, porque eso está apenado ahorita atacar esto. En mi tiempo les decíamos de otra forma, ahora les dicen binarios, trinarios, A lo mejor lo censuran, porque están. Bueno, estos filósofos dijeron que había que desculpabilizar al hombre para que sea feliz. Es más, hay un filósofo por ahí que dice: tranquilo, despreocúpese, Dios no existe. ¿Qué dije? Si Dios no existiera, para mí este mundo se vuelve una angustia. ¿Qué haría yo sin Dios? Y él ve la forma al contrario, dice: tranquilo, no se preocupe, Dios no existe. En lugar de solucionarme, imagínate, me deja solo. Bueno, este tema de desculpabilizar al hombre también se metió en las iglesias. Las iglesias la hay, ¿sí? Que al pecado se le dejó de llamar pecado, se le dijo errores, no diga pecado, póngale defectos. Usted es asesino porque sufrió violencia. No. A las cosas tienen su nombre. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Al pan y al vino. Ahí está. Bueno, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, ¿sí? Pero hay un pecado que sobrevive. Muy bien. Y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando con el tiempo, entiendo yo, y mortificando. ¿Qué es mortificar? Es morir. Mortificar la carne es hacer morir la carne. Ay, hermano, es que yo deseo tanto, desde niño deseo esto. Deje de desearlo, por favor. Desee ser santo. No, es que yo desde chiquito, hermano, mire, yo siempre desde niño anhelé un carro antiguo. Bueno, hablo de mí, ¿no? Un Ford modelo T, un Ford modelo A ha sido mi sueño. Y entonces hasta que no cumpla yo mi sueño, hermano, no seré feliz. Y cuando cumpla yo mi sueño, seré feliz con Cristo. Mortifica tu carne. ¿Por qué somos tan egocéntricos de querer ser felices nosotros y no el otro? ¿Por qué no hacer morir la carne? Porque por naturaleza somos egoístas, egocéntricos, envidiosos, seres caídos. Pero ahora tenemos una santificación inicial y no podemos ignorarla. Entonces, cuando dejas de ver tu ombligo, quiero decir, cuando dejas de pensar tanto en ti, empiezas a ser feliz. Tiene rato que no veo mi ombligo, hermano. Pero siempre estaba yo viendo si tenía una ronchita, si estaba sucio, si era color de rosa mi ombligo, si se estaba oscureciendo, y eso no es estético. ¿Me entienden la metáfora, hermanos? Estoy exagerando. Y a veces sufría porque mi ombligo se estaba poniendo moreno y yo quería ser güero. Y ahí la infelicidad. El ombligo y yo. Muy bien. Dice: se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más en todas las virtudes salvadoras. Hermano, ¿tú qué esperas en un creyente ya de 60, 70 años? Hermano, que ya siquiera, ¿no? Claro que no le tiene el derecho, digamos, de que le pase a lo de David,
Caún viejo dio un retroceso duro. Es una lucha, hermana, no se debe descuidar. Si usted tiene 30 años de ser cristiano, se levanta, bota las cobijas, debe tener el mismo temor de no caer en los mismos pecados. Porque el que se siente premio Nobel de santidad ha olvidado sus miserias. Para la práctica de toda verdad y santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Así que, hermanos, santifíquense lo más posible, porque la santidad que se le va a tomar en cuenta a usted en el juicio final no es la suya, es la de Cristo, porque esa sí es perfecta. ¿De acuerdo? Pasemos al punto 2. Que Dios nos siga ayudando. Dice, en esta santificación, ¿cuál de las dos? La progresiva, que termina hasta el día en que mueres. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, punto. ¿Cuándo se va a efectuar esta santidad en su totalidad? El día que mueres. El día que mueres y tu cuerpo es glorificado, hasta entonces no vas a pecar y no vas a desear pecar. Pero Cristo te ve ya justificado, santificado, como un producto terminado, en tu totalidad. Pero eso será en la gloria. Muy bien. ¿No me pones la primera diapositiva? Ahorita que la vi se me ocurrió una idea. Y alguien resguardó mejor el láser. Bueno. Aquí está. Miren la idea, la santificación. Cristo cargándote. ¿De acuerdo? Porque Él es el que santifica. Y el otro nene muy plácido y muy dormido, muy tranquilo. ¿Por qué? Primero, por la acción del Espíritu Santo. Y segundo, Él porque no se quiere bajar. Porque Él pone el querer como el hacer. O sea, Él cambia tu voluntad para que ames al Señor, no como para que dejes de pecar porque tienes una carne, pero vas ahí en sus brazos porque Él te dio un corazón nuevo, de carne. ¿De acuerdo? Ahora vas en el proceso de santificación, pero qué padre que vas descansando. ¿Es lo que la Biblia dice? Porque entonces caeríamos en el quietismo. El quietismo solamente fue un tema católico romano del siglo XVI. Los declararon herejes a los pietistas porque ellos nada más eran quietistas, el pietista es otra cosa, quietistas. Entonces ellos decían que era sola cosa de observar las cosas y la santidad estaba ahí sola, quieta, venía. Es más, una vida monástica te favorece a eso, solamente introspección, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. Primero, la Biblia dice en 2 de Corintios 7:1 que dice: Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya sabe cuáles, ¿qué dice? ¿Esto es acción humana o no es acción humana? Sí, es una acción humana inspirada por el Espíritu Santo. La gloria es a Dios, no a uno, pero es factor humano. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que son dos verdades que corren igualmente paralelas en la Biblia. El hombre tiene que hacer un esfuerzo en la gracia, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del. Entonces usted, como quietista, dice: pues ya estuvo, vamos a descansar, vivir nada más para nosotros, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del fin. Entonces vamos a descansar, ¿no? Tranquilos ya. Que cada quien se agarre con sus uñas y sin quitarlas la mirada de Cristo. No, dice: limpiémonos a todos aquella acción humana, ¿sí? Que también dice que mortifiquemos el pecado. Primera de Timoteo 6:12, ¿qué dice? Primera de Timoteo 6:12 dice: pelear la buena batalla. ¿Y quién la va a pelear? Tú, contra el pecado, mortificando tu carne, santificando. Pero eso es obra del Espíritu Santo, que hace el querer, el que tú quieras obedecerlo. Entonces están las dos acciones. Regrésame la diapositiva. Esto no sucede en la conversión. En la conversión, tú estás muerto en tus pecados y delitos. ¿Qué tiene que hacer Dios? Resucitarte. Arrastrarte como se arrastran los peces cuando son pescados y son atraídos al pescador. Eso es en la conversión. Pero en la santificación corren las dos cosas: el Espíritu Santo y el nosotros, el luchar esa batalla todos los días de nuestra vida. ¿Correcto? Ahora sí, entremos al texto. Dice: esta santificación, ¿no se han aburrido, hermanos? ¿No? En esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad cuando él muera. Aunque es incompleta en esta vida. ¿Ya se entendió lo que expliqué anteriormente, no? Está la santidad progresiva. ¿Por qué? Porque todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Está dando la impresión como que Dios nos santifica por partes. Ahorita veo que no. Como que Dios santifica un medio corazón, santifica un brazo, una mano. El brazo izquierdo no lo santifica porque es por partes. Ahorita vamos a ver que no se está refiriendo a eso. Dice: esta santificación se efectúa en el nombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua y no hay tregua, hermano, irreconciliable guerra contra el pecado. No hay tregua, La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Romanos 7:18. Romanos 7:18 al 23. Le estoy hablando de un hombre santo. Estoy hablando de Pablo. Le hablo de un hombre santo, mi héroe humano. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Y hermanos, cuando se habla de carne, no nada más habla de temas sensuales, no. Cosas que no son sensuales, pero que desea nuestra carne. La venganza es dulce. La venganza es un plato que se come frío para disfrutarlo. O sea, tengo derecho a vengarme. Soy manso, no menso, ¿verdad? Entonces, tengo derecho a vengarme. Entonces, la carne quiere.
Pero dice: Señor, ayúdame. Es cierto que no soy el que quiero ser, pero ya no soy el que fui. Odio el pecado que hay en mí. Ayúdame, Señor. No quiero dar bofetada por bofetada. Ayúdame. Entonces, yo sé que en mí esto es en mi carne. ¿Lo sabe? Muy importante. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, la parte que queda de nosotros. Gálatas 5:17. El deseo es en contra de la carne y el deseo de la carne es en contra de él. Y siempre va a ser hasta así el último día. Porque el deseo de la carne es contra él y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, esta guerra irreconciliable no es así, de que usted después de 20 años es premio Nobel de santidad. Cuando usted está pensando eso, está a punto de caer en la soberbia, que es lo peor. Premio Nobel de santidad. Esta, ¿sabe cómo es una carrera? De altibajos. Si es honesto. A veces va uno bien y de repente tropieza uno, y a veces con la misma piedra, que es cuando duele más. Pero no renuncio a la guerra, porque sé que el Espíritu Santo está conmigo, no soy solo yo. No renuncio a la guerra. Pero esto no es fuerza humana, es de Dios. Irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Segunda de Timoteo 4:7. Es algo que me gustaría decir en los últimos minutos de mi vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, gracias a Dios, y he guardado la fe. Ahora sí, Señor, recibe mi espíritu. Porque la peor desgracia de un ser humano es nacer en este mundo y no ser santo. Haber nacido en un hogar religioso que conoce Biblia y no ser santo. Sí, terminó como un hombre de éxito económico, sí. Pero no amó al Señor. Lo conoció, fue iluminado, disfrutó de los beneficios del Espíritu, pero no amó a su Señor. No fue santo. Que Dios nos guarde, hermanos. Bien, punto 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, hermano, ya tiene 20 años en el cristianismo, y sí, usted también en la misma. O sea, vamos a revisar qué pasa. Es que tropecé de nuevo con la misma piedra. Pues sí, pero ya son 20 años, ¿no? Con la misma piedra. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión del esfuerzo humano. No, tiene que haber esfuerzo humano, pero la continua provisión por parte del Espíritu de Cristo. Ahora explico, parece que Dios nos regenera por partes, ¿no? Como que hay una parte regenerada y hay una parte no regenerada. Da la impresión así. Pero cuando está refiriendo a parte regenerada, se está refiriendo a la nueva naturaleza que hay en ti. A eso se está refiriendo con parte regenerada, la nueva naturaleza que mora en un cuerpo que desea pecar, que todavía desea pecar. No es que por partes, sino la parte nueva es la nueva naturaleza. La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo.
Y hermano, los santos crecen. Los santos. Hermano, un arbolito, ¿qué pasa cuando le das buena tierra y agüita? O sea, un árbol pequeño, ¿qué pasa? De manera natural. La palabra de Dios, congregarnos, orar, y el arbolito crece. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ese temor que es amor a Dios. Estamos en el camino prosiguiendo una vida celestial. ¿Qué es celestial? Cielo. Hermano, ustedes son futuros habitantes del cielo, no es lavado de cerebro. Ustedes están en el camino angosto, en la puerta estrecha de la palabra de Dios. Van camino al cielo, prosiguiendo. Perseverad en la doctrina, que abunde, que more en abundancia palabra de Cristo. No importa lo que la gente piensa de nosotros u otras iglesias, entre comillas, de éxito por su número de gentes, creen y dicen. Ustedes apéguense a lo que la palabra de Dios dice, si es que quieren caminar por el angosto. El camino ancho, no crean que nada más es la gente que no es llamada, sino los que creen que son llamados y creen que están en el camino, pero no están en un camino muy ancho. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo, como cabeza y rey les ha prescrito. ¿En dónde? En su palabra. Pues decía que la última estrategia de Satanás es distraer de la palabra de Dios. Todo efecto distractor, aunque sea honorable, te aleja de Dios. Miren, hermanos, no es que te tengas temor a convertirte en un intelectual teólogo, no. La palabra va a santificar al que va a santificar. Y el pecado no se enseñoreará de nosotros. Filipenses 1:6, estamos terminando. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó, si estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tengo la certeza que así va a ser con muchos. Y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vean que también es esfuerzo humano. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced, acción humana, por supuesto motivada por el Espíritu Santificador. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se crece? ¿De dónde viene la fe? El oír palabra de Dios. More en ustedes palabra de Dios. Cuidado con aquel que dice: es mucha Biblia ya, ¿no? Fíjense, es mucha Biblia. La pregunta es: ¿cuánto es mucha y cuánto es poca? O sea, vean esto: ¿cuánto es mucha? Pero Leo, no lo pones en acción. Bueno, pero el que te dice eso, la pregunta es: ¿tú lo estás poniendo en acción? ¿Cuánto es mucha Biblia, hermanos? O sea, hasta donde dice la Biblia, dice moderadamente, porque no sea que se vuelvan locos como Pablo. Pablo, te volviste loco por tantas letras. Jamás. More en abundancia. Y esa misma palabra tiene dos efectos, porque nunca regresa vacía. Al que va a endurecer, lo va a endurecer, y el que lo va a ablandar, lo va a derretir de amor.
el mismo sol, la misma palabra. Así que, hermanos, santifíquese progresivamente, que es parecerse a Cristo cada día más en esta lucha sin cuartel. Porque la peor desgracia que a un ser humano le puede suceder al nacer aquí es no terminar santo. Es lo peor. Sin santidad nadie verá, o sea, sin creer en Cristo nadie verá a Dios. Pónganse de pie. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del fin. Ayúdanos, Señor. Tenemos la promesa que somos santos y también la seguridad que terminaremos santos. Necesitamos la santidad de Cristo. Es la única perfecta, la única que tiene valor para el Padre para ese día. Sin santidad nadie verá a Dios. Limpiémonos pues de toda maldad. Santifícalo, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que more en ellos abundante. Palabra de Dios nunca será demasiada Biblia. Porque dicen que la letra mata y el espíritu vivifica. No hay que leer Biblia, hay que sentir a Dios. Eso es mentira. Hay que leer a Cristo con profundidad, hermanos. Que more abundantemente. Para que el pecado, como dice Romanos 6:14, no se enseñoree de vosotros. Y tengamos la libertad de no pecar o pecar. Que para eso Cristo nos hizo libres. Pero lucharemos contra ese pecado que sobrevive en nosotros hasta el día del fin. Es una guerra sin cuartel, es todos los días, todas las horas. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser como ti. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, porque quiero, deseo y creo que terminaré santo. No importa en qué condiciones físicas, económicas termine yo, quiero terminar santo. Quizá perseguido, quizá como los apóstoles, aserrados, crucificados, pero santo. No quiero terminar como un gran hombre de éxito económico, intelectual, reconocimientos humanos y llegar al cielo y no ser santo. Es la peor desgracia que a alguien le puede ocurrir. No es que sea infeliz. Aquí en las iglesias no se viene a buscar la felicidad, se viene a buscar la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Jamás dijo sean felices porque yo soy feliz. No, dijo sed santos porque yo soy santos. Así que siempre oramos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos de los hermanos que nos ven por la red con las bendiciones ya ampliamente conocidas, la bendición sacerdotal de Números y Corintios, que dicen así: Jehová te bendiga. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios, ¿qué dice? Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos que nos ven en la red, muchas gracias. Está en ustedes la responsabilidad de difundir estos mensajes que son duros, pero son bíblicos, en medio de un mundo de cristianismo light. Será su responsabilidad si lo hacen o no.
Algún día estaremos frente al trono y cada quien será responsable de sus hechos. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.